Muy buenas tardes. Nos complace tenerles en este tercer conversatorio, mismo que da cierre a nuestro ciclo de actividades, el éxito de las mujeres en las organizaciones, conversatorios organizacionales en el marco del 25N. El día de hoy vamos a tocar el tema de techo de cristal en este conversatorio. Este fue un término que se acuñó en la década de los 80 y que hasta la fecha sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo profesional de las mujeres. Y aunque han habido campañas y avances, se calcula, según la Organización Internacional del Trabajo, que solamente el 50% de las mujeres en una edad considerada para la empleabilidad desempeñan un papel laboral frente a un 75% de hombres en la misma situación, aun cuando son ellas quienes tienen el mayor índice de desarrollo académico a nivel universitario. Aun cuando se ha visto un progreso en el número de mujeres ocupando puestos directivos, para 2019 solamente eran 38,62% de las personas que se encuentran en esta parte de la pirámide organizacional. Estos datos son para hacer énfasis de la importancia del tema y por ello es un honor para mí presentarles en este conversatorio titulado El techo de cristal versus la perspectiva de género, evidencias de la investigación y el ejercicio profesional. Agradecemos enormemente a nuestras invitadas, la doctora Diana Juárez Torres, la maestra Andrea Isabel Beltrán Terrazas, la maestra Marcela López Hernández, la maestra Patricia Orozpe Guzmán y la psicóloga Brisa Jimena Revilla Sánchez. Y damos las gracias a la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien fungirá como la moderadora de este evento. A continuación, me permitiré leer su semblanza. Es doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM, con maestría en Administración de Organizaciones y egresada de la licenciatura en Psicología con mención honorífica. Recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica y un reconocimiento como mejor estudiante de su generación. Cuenta con un diplomado en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y está certificada internacionalmente como coach organizacional. Ha sido directora de capital humano en diferentes empresas privadas, además de fundar la firma de consultoría de Cero Organizacional, donde ha sido asesora de una amplia lista de organizaciones de todo el país por más de 17 años. Desde hace 19 años es profesora de la UNAM en la Facultad de Psicología, la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Ciencias Forenses y la Escuela Nacional de Trabajo, así como la Facultad de Derecho. También se desempeña como profesora en posgrados de otras universidades, como la Universidad Iberoamericana y la UNITEC, entre otras. Se desempeñó como coordinadora del área de psicología organizacional del 2016 al 2022. Ha dirigido más de 75 tesis y participado como revisora en 85 más, a nivel licenciatura y posgrado. Instructora de la División de Educación Continua desde 2010, recibiendo el reconocimiento especial por diseño y desarrollo de sus cursos en el 2015. Investigadora de salud mental y gestión estratégica de recursos humanos. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran factores psicosociales, tecnoestrés, teletrabajo, liderazgo y techo de cristal. Así que le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Doctora, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Oz. Muchas gracias por la introducción y el espacio para sumarnos a estos conversatorios tan interesantes. Agradezco a la coordinación por las gestiones y en esta ocasión me complace reunir en una sola mesa a tantas mujeres exitosas en el ámbito profesional y con tanto balance de vida que seguramente estamos ya muy ansiosos y ansiosas de escucharlas. Antes de iniciar con ellas, quiero poner un contexto de estos fenómenos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Entonces, tratando de hacer este contexto que nos permita adentrarnos a las expectativas, ¿no? Y entendimientos sobre fenómenos que han estado presentes, pero que para muchos de los que nos están siguiendo en la transmisión, muchas y muchos, no conocían el término que esto los determina, o bien los avances que hemos realizado en torno a la investigación.
Este tipo de fenómenos es parte de una cultura, por llamarla de forma global, de violencia que ha permanecido por mucho tiempo en los espacios de trabajo. Precisamente esta desigualdad laboral la viven muchas mujeres todavía en pleno siglo XXI y está catalogada, de acuerdo a la literatura, en dos grandes variables. Por un lado, el techo de cristal y por otro lado, el suelo pegajoso. El techo de cristal es aquel conjunto de normas informales al interior de estos espacios de trabajo que dificulta, en ocasiones imposibilita a las mujeres ascender a puestos de alto nivel jerárquico, independientemente del desempeño que tengan, de las competencias o los logros alcanzados. Techo de cristal es una metáfora que, como podemos oírla, figura este techo transparente que alcanzamos a ver que todavía hay un desarrollo organizacional, pero que es como una barrera que muchas y muchas mujeres han tenido que enfrentar. Por otro lado está suelo pegajoso. De igual forma, el nombre nos hace alusión a explicar esta manera generalizada que ciertas profesiones, por costumbre mexicana y en otros países, estas profesiones han sido ocupadas principalmente por mujeres. Y se nos puede venir a la mente algunas como cuántas mujeres y cuántos hombres ubicamos en puestos como secretariales, ¿no? Por ponerles, repito, tan solo un ejemplo. Estas posiciones, en la mayoría de los casos, lo que lleva es una devaluación laboral y por ende trae menores sueldos, menor involucramiento en la toma de decisiones, en ser considerados para ascensos, por mencionar algunas cuestiones. En términos generales, las organizaciones son el reflejo de la cultura en la que vivimos. Y enfocándome principalmente en lo que nos reúne hoy, que es la violencia laboral, pues también está presente estas acciones que están ubicadas, de acuerdo a la literatura, en estos micromachismos. Ahora bien, parte de esta reunión es darles a conocer y comentarles que dentro de la Facultad de Psicología, desde el 2016, hemos puesto atención a este fenómeno y al menos hablando a título personal, hemos realizado diferentes estudios en mujeres que trabajan. No me voy a adentrar mucho a la parte de los estudios, pero sí les quiero compartir, y es para ir calentando la mesa, algunas cifras en contexto mexicano hechos con mujeres precisamente que trabajan. Por darles algunos datos de todos estos años que hemos realizado diferentes encuestas, 7 de cada 10 mujeres profesionistas que han participado en nuestros estudios perciben abiertamente desigualdad de oportunidades de trabajo. 4 de cada 10 tienen a su cargo todas las responsabilidades domésticas. Y un 22% además se tiene que encargar de otras tareas, como el cuidado de familiares enfermos, entre otras tantas labores que sabemos las mujeres se les asume por un rol social o un estereotipo social. 6 de cada 10 mujeres, también de las que participaron en los estudios, indicaron que han sacrificado mucho de su vida personal por mantener este ritmo de trabajo que en muchas organizaciones tóxicas se requiere y exigen para seguir avanzando. Y precisamente esto nos hace un llamado a visibilizar cómo esta violencia estructural de estas organizaciones a las que hago referencia se ha normalizado. En ocasiones, no solamente es la violencia estructural, sino también
A veces hay otro tipo de acciones cargadas de violencia como acoso laboral, acoso sexual, comentarios de diferente índole que reportan más las mujeres que algunos hombres. Las mujeres que han participado consideran de manera general que tienen menos probabilidades de ascender a un mejor puesto, independientemente del talento con el que cuentan, por el simple hecho de ser mujer. Y bueno, inmediatamente recordé unos memes que describen de manera gráfica estas situaciones, ¿no? Y aquí los estoy colocando, obviamente con la firma de los que lo hicieron, pero pareciera que el desempeño que debe de tener o los obstáculos que debe de superar las mujeres que trabajan versus los hombres, pues se pueda graficar en la mayoría de las ocasiones como algo de lo que aquí se está describiendo. No estoy generalizando, obviamente, pero hay un porcentaje muy alto de estos casos. Siguiendo con los datos, los hallazgos, hay una fuerte creencia en el resto de los colaboradores hacia una menor capacidad en la mujer para realizar posiciones asociadas al liderazgo. Inclusive, si nos adentramos a otras características como la etapa del embarazo, también nos reportan que además de toda la situación que viven, pues se incrementan el número de críticas cuando están en esta etapa. Lamentablemente, y ya, como les decía, en pleno siglo XXI, sigue estando presente el que tomen decisiones para alguna vacante, tomando como referencia el físico de las mujeres, ¿no? Sigue siendo un criterio de discriminación para muchas que intentan postularse para una vacante. Con ello, pues bueno, los diferentes hallazgos sí nos hacen ver que 7 de cada 10 personas que hemos contemplado en estos estudios han padecido en algún momento de su vida laboral algún tipo de hostigamiento o violencia. Principalmente, y esto fue parte de una investigación que hicimos para un reportaje que salió hace un tiempo en un periódico, las que más alto índice reportan son las que son madres solteras. Y lo que ellas nos decían en estos focus group era que su nivel de tolerancia era más alto debido a que ellas son el sostén principal de su casa o el único sostén, y ante esa necesidad pues tenían, como aquí lo marco, que tolerar ese tipo de situaciones para mantener la fuente de ingreso. A esto pues hay que integrarle no solamente el fenómeno de techo de cristal, suelo pegajoso, que es los temas centrales, sino también aspectos de moving o cualquier otra característica. En torno a esto, el INEGI en el 2020 saca un reporte que hizo hacia el 2019 y tan solo en el primer trimestre de ese año, alrededor de 10,000 mujeres abandonaron su empleo por motivos de acoso laboral. Repito, esta cifra de 10,000 mujeres tan solo es en el primer trimestre de ese año. Afortunadamente, las investigaciones han avanzado. Ya después hablaremos de los constructos y las escalas, pero lo que sí les quiero anunciar es que ya está por publicarse una escala para analizar las percepciones sobre el techo de cristal que estamos realizando en la facultad. Y pues muy pronto podemos seguir indagando con instrumentos confiables, inclusive
también más adelante con una de las invitadas hablaremos sobre una segunda escala que estamos corriendo. Adicional a esto, en época de pandemia, si bien la pandemia de COVID-19 no ha terminado, pero haciendo referencia al 2020, cuando tuvimos el pico de contagios más crítico, hicimos estudios para conocer las condiciones que cambiaron durante precisamente la pandemia. Y aquí, a grandes rasgos, les pongo algunas cifras de cómo estaban viviendo las mujeres la crisis sanitaria. Entre ellas, el 75% de las mujeres que participaron en este otro estudio nos indicaron que aumentó la carga de labores domésticas y tuvo aumento también de carga de trabajo, ¿no? Entonces, es muy conocido que además de todos estos aspectos, hay otro que se llama la carga mental y que principalmente lo padecen las mujeres. El 65% de las mamás pues decía que tenían hijos pequeños y como para muchos que enfrentamos la pandemia estamos familiarizados con esta situación, pues sabemos que además de todo teníamos que dedicarnos al cuidado de los hijos, a las actividades de las escuelas, porque prácticamente todas las actividades migraron al interior del hogar. Un 42% nos refiere que incrementaron sus conflictos familiares y laborales debido a este nuevo reacomodo que tenían que enfrentar. En fin, como ustedes pueden ver, son datos que nos hacen sensibilizarnos hacia la difícil tarea que enfrentan las mujeres. Con ello, y empezando a dejar algunos puntos sobre la mesa que nos van a permitir conversar, evidentemente es indispensable, por lo que estamos presentando aquí, que sigue pendiente el desarrollo de políticas públicas, la necesidad urgente de que estas generaciones fomenten dentro de los espacios de trabajo, pero también dentro de otros tantos espacios donde la mujer tiene un papel predominante, la equidad de género, ¿no? A través de protocolos, de códigos de conducta, de programas de entrenamiento que nos dé paso a una nueva forma de convivir todas, todos, todes. Al mismo tiempo, pues que estas políticas, que si bien sabemos ya está un avance importante, pues que se implementen en políticas de cero tolerancia que permita erradicar las conductas de violencia y de discriminación de todo tipo en los espacios de trabajo. Para los que estamos ya más involucrados en el ámbito organizacional, sabemos que la actual reforma laboral ya incluye la obligación en los centros de trabajo tanto de la detección y prevención de varios factores de riesgo psicosocial, pero adicional a ello, es obligatorio desde el 2020 que todos los centros de trabajo cuenten con protocolos para erradicar la discriminación por cuestiones de género y por otras tantas cuestiones. Y bueno, como les decía, esto nos lleva a establecer un contexto y ahora sí, me gustaría empezar a presentarles a nuestras invitadas. Voy a hacerlo sin ningún orden como tal, va a ser totalmente aleatorio. Y en primer lugar, me gustaría presentarles a la maestra Patricia Orozpe Guzmán. Patricia voy a decir a grandes rasgos su semblanza para que ustedes los conozcan.
Patricia tiene 22 años de experiencia en la administración de recursos humanos, tanto en el sector gubernamental como en la iniciativa privada. En los últimos años se ha centrado principalmente a la administración pública. Actualmente es gerente de recursos humanos en Estudios Churubusco. Adicional a eso, tiene 7 años como docente a nivel maestría y licenciatura. Ha tenido diferentes cargos a lo largo de su carrera laboral. Ya les decía, actualmente es gerente de recursos humanos, pero también ha pasado como jefa de remuneraciones, asesora de la Dirección General de Administración, directora de Programación y Presupuesto, directora de Recursos Financieros, etcétera, etcétera. Cuenta con una maestría en Administración de Recursos Humanos, hizo sus estudios de licenciatura en Administración de Empresas y también varios diplomados en Recursos Humanos. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros y vamos a empezar contigo. Pati, ¿cómo fue tu inicio en la ocupación de puestos en la toma de decisiones? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la universidad por esta invitación. Gracias, doctora, por invitarme a esta plática tan enriquecedora. Pues les voy a platicar un poco acerca de cómo fueron mis inicios. Pues muy bien, ¿no? O sea, sabemos que la parte de nuestra sociedad mexicana vemos todavía muchos estereotipos. Los manejamos por estereotipos. Y si hablamos que hace 20 años comencé con esta parte laboral, pues fue difícil. Fue muy difícil porque en ese entonces se marcaba aún más la parte del techo de cristal. Sin embargo, tuve la oportunidad de que una persona se fijara en mí, en mi capacidad, en mis conocimientos, para promoverme y dejarme que yo creciera dentro de una empresa. Darme esa oportunidad de poder desarrollarme dentro de una empresa. ¿Por qué difícil? Porque estamos hablando que estaba yo en el sector industrial. El sector industrial, como ustedes muy bien saben, la mayoría se maneja con hombres. Los puestos clave eran de hombres, con hombres. Fui la primera mujer de esa empresa. Esto provocó que, obviamente, mis compañeros pues criticaran mi trabajo. Eso fue muy difícil, este machismo. Que estas personas, estos hombres, dijeran que no tenía yo la capacidad, la experiencia para poder desarrollar mi trabajo, criticarlo muy seriamente, lidiar con ellos, tener colaboradores que no aceptan que una mujer les dé instrucciones. Difícil. Tener colaboradores que tenía como homólogos y al momento de subir y ser su jefa, pues pusieron así como que el grito, ¿no? Bueno, ¿por qué ella? Ahora, ¿por qué ella me tiene que indicar a mí lo que tengo que hacer? Fue difícil lidiar con todo esto. Sin embargo, tuve que demostrar con resultados, con hechos, que tenía los conocimientos, la competencia, las habilidades, y afortunadamente le di muy buenos resultados en materia de recursos humanos. Muchas gracias, Patricia. Pues regresaremos contigo para que nos sigas platicando. Ahora quiero introducir a una de las demás invitadas. Voy a pasar con la maestra Andrea Isabel Beltrán Terrazas. Andrea realizó sus estudios en psicología y su maestría en neuropsicología clínica, ambos en La Paz, Bolivia, de donde es originaria. Después llega a México y realiza diferentes diplomados, por mencionar algunos, en psicoterapia infantil, en consejería de parejas, psicología forense, psicología cognitivo-conductual, modelo de equidad de género, diagnóstico psicopedagógico, entre otros tantos. Andrea cuenta con 13 años de experiencia en el área clínica, brindando atención
a diferentes problemáticas emocionales, conductuales, neurológicas, para atender a niños, niñas, adolescentes y adultos. Además de ello, cuenta con experiencia como capacitadora, impartiendo cursos y talleres en diferentes instituciones públicas y privadas. En el ámbito docente, también ha impartido clases a nivel licenciatura en Pedagogía y Desarrollo Humano y Liderazgo, y ha sido invitada como ponente para diferentes congresos de salud mental. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un gusto y un honor estar participando. Gracias por la invitación y pues aquí dispuesta a poderles compartir un poco de la experiencia. Andrea, ya nos decía Patricia que cómo fue sus inicios. En tu experiencia laboral, te pregunto directamente, ¿has experimentado algún tipo de discriminación de género? Sí, en diferentes situaciones, pero voy a comentar una que sí me gusta mucho compartirla porque a veces no la podemos identificar o no la identificamos como tal, pero son como ciertas formas en las cuales invisibilizamos a veces a las mujeres, ¿no? Yo estaba dando un taller, bueno, iba a empezar a dar el taller junto con un compañero y la persona que nos estaba haciendo la presentación, así como tú lo hiciste y lo estás haciendo con cada una de nosotras, hizo una lectura de la semblanza primero de mi compañero y posteriormente, en cuanto termina la semblanza, dice, bueno, aquí les presento al maestro X nombre, ¿no? Y inmediatamente se voltea hacia mí y dice, y la señorita, ¿no? Entonces, todos, incluyendo yo, nos quedamos así de, bueno, va a continuar con la lectura, ¿no? Y bueno, y continuó la presentación. Esto me mostró mucho esta parte de cómo hacemos una discriminación en cuanto a la importancia que le damos en cuanto a mujeres y a hombres, mostrando, digamos, el grado y la importancia que tenía el hombre y quitándole o restando importancia el papel de la mujer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho ponerlo y lo pongo en varios de los talleres. Sin embargo, muchas veces no lo identificamos como algo que sea de discriminación, ¿no? También tú comentabas anteriormente que sí ha habido situaciones también de violencia laboral en cuanto al acoso sexual. Eso también es algo muy característico y bueno, a mí sí me ha tocado vivirlo en algún momento, especialmente dando talleres, ya sea con los participantes o con los mismos compañeros, ¿no? Entonces sí me ha tocado vivirlo y bueno, ahora lo comento porque creo que es importante abrir los ojos para todas las personas, todas las mujeres y hombres que muchas veces no nos damos cuenta en nuestras actitudes lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces creo que sí es importante abrir los ojos para poder ir cambiando todas estas formas de comportarse que las tenemos naturalizadas y que sí es necesario ir cambiando para tener una situación donde sí exista una equidad de género. Muchas gracias, Andrea. Seguiremos conversando. Ahora voy a presentar a la maestra Marcela López Hernández. Marcela es economista, realizó sus estudios de maestría en finanzas internacionales por la Universidad de Canberra, Australia. Nació y creció en la ciudad de Puebla. Es una orgullosa mamá de gemelos
emprendedora muy exitosa. Desde sus estudios en la Universidad Autónoma de Puebla, trabajó en Afores, proyectos sociales y como profesora de economía. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en el campo de la cooperación internacional en el sector público y actualmente es subgerente de organismos e instituciones financieras en Banobras. Me da mucho gusto estar contigo, Marcela, y platícame, ¿desde qué etapa consideras que empieza el techo de cristal en nuestra formación? Hola, doctora. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Me da mucho gusto. Primero agradecerte esta invitación al conversatorio. Es muy grato platicar de estos temas y me siento honrada de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de mi experiencia. Entonces, dicho esto, y respondiendo a la pregunta, creo que como ya mencionabas, y viendo los datos que amablemente nos compartiste al inicio de esta transmisión, que son muy interesantes, creo que está directamente relacionado con los roles de género. ¿Desde cuándo empiezan estas barreras y estos límites para nosotros? Y yo creo que vienen desde generaciones y son, como decía Patti, son cosas que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, si nos remontamos desde que somos unas niñas y nos ponen unos grandes moños en la cabeza y nos dicen, estate ahí quietecita, ¿no? Y poco a poco vamos asumiendo ciertos roles de género en cuanto a nuestro papel en la sociedad y en una familia. Entonces, se nos van haciendo normales muchas cosas. Y no sé, yo por ejemplo, el hecho de haber nacido y crecido en provincia, me parece que sí es muy diferente a lo que se vive en la Ciudad de México. Familias grandes, familias en las que lo normal, digamos, el día a día es, bueno, yo dependo de mi familia como mujer, dependo de mi papá, dependo de una familia, y mis expectativas son, pues, depender de un esposo en un futuro, ¿no? Donde se pierde esta individualidad, donde se pierde pues, si eres una mujer, tienes que tener a alguien atrás de ti que vea por ti, que vele por ti, que te proteja. Tú no sabes cambiar una llanta, tú no sabes pues realizar labores que culturalmente están asignadas a los hombres. Y creo que desde ahí, ya cuando nos visualizamos hacia un futuro, nos vemos compartiendo nuestra vida con alguien que nos proteja. Y en esa protección, obviamente, yo creo que perdemos un poco de nuestra autoestima. Y creo realmente que nos faltan retos de decir, sí puedes vivir sola, sí puedes hacer cosas solas, mantenerte sola, y si quieres, puedes vivir también con alguien, y si quieres, puedes compartir tu vida con alguien y puedes compartir tus problemas con alguien, pero porque lo quieres, no porque lo necesitas, no porque es un rol asignado a ti. Entonces, en el día a día lo vivimos, o sea, muchas veces, bueno, yo lo pongo como ejemplo a lo mejor de burla, ¿no? Pero cuando te quieres deshacer de un vendedor, le dices, déjame preguntarle a mi marido qué dice, ¿no? O sea, siempre es como que el argumento de decir, yo no soy capaz de tomar la decisión, yo no puedo tomar esa decisión, yo necesito tener esa estructura atrás de mí que esté cimentada sobre el respeto de un hombre, ¿no? Entonces, es muy duro, siento que de alguna forma eso es un tipo de violencia, no sé, ahí los términos obviamente no estoy segura que apliquen, pero sin duda es algo que se viene arrastrando desde que somos niñas, ¿no? Desde el día a día, y pues llegas a un ambiente laboral donde ya todo eso es normal. Entonces te toca adaptarte y te toca pues hacer lo que está en tus manos para poderte adaptar a ese entorno que ya está construido y que se vive en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo también en tus estadísticas, y lo veía en el índice de normas sociales de género
de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Por qué todavía hay tan baja participación de mujeres en puestos de mando o en puestos de decisiones? Porque la gente los relaciona con alta responsabilidad, o sea, relaciona con más tiempo, con más preparación, con más contacto, con más amistades. Y realmente en el contexto social quienes se van a tomar una copa con los amigos para socializar son los hombres. Quien tiene el tiempo para capacitación también son los hombres. Y bueno, se hace un círculo vicioso que yo creo que se va alimentando día con día y que sin duda debe ser abordado por políticas públicas. Muchas gracias, Marcela. Efectivamente, y haciendo memoria, también en nuestras generaciones de formación académica, se usaba mucho un acrónimo para algunas compañeras que voy a mencionar ahorita. Y decían, es que yo estoy aquí, MMC, no sé si recuerdan, ¿no? Y entonces para los que no, o las que no son de esa época, decíamos sí que es MMC. Pues esta carrera es mientras me caso, porque como bien lo señalas, era parte de estas costumbres que para muchas mujeres estaban realizando una preparación académica cuando sus expectativas eran más hacia formar una familia y dejar la carrera si era necesario o cualquier oportunidad de trabajo. Y efectivamente con ello, recuerdo también en estos estudios que hacíamos durante la pandemia, cómo muchas mujeres nos platicaban que aunque ellas también trabajaban en alguna organización y al momento de tener que lidiar con las tantas actividades que ya no se podían hacer de otra forma porque no podíamos salir, estábamos confinados, le pedían ayuda al esposo y él les decía, es que no puedo, estoy trabajando. O frases similares que les dejaban una doble o hasta triple labor y carga a las mujeres, ¿no? Porque suele estar socialmente aceptado que las labores del hogar son más orientadas hacia las mujeres, el cuidado de los hijos más hacia las mujeres y todo lo que se sumaba en este confinamiento. Bueno, hablando de nuevas generaciones, me complace darle la palabra y presentarles a la psicóloga Brisa Jiménez Revilla Sánchez. Brisa es exalumna de la Facultad de Psicología, acaba de egresar de sus estudios de licenciatura. Ella se ha ido formando y tiene gran interés en la rama de la psicología organizacional. Participó en el programa de formación en la práctica de la Coordinación de Psicología Organizacional. Realizó su servicio social dentro del programa de Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Ahí fue donde la conocí y actualmente se encuentra desarrollando en mi grupo de investigación su tesis enfocada precisamente a la variable multifactorial de techo de cristal, que ya está pues casi concluyendo. Brisa, bienvenida, gracias por formar parte de esta mesa. Pues muchas gracias, doctora, por la invitación y por permitirme también platicarle a todos los que nos están escuchando sobre un poco de los hallazgos que he empezado a encontrar. Precisamente me gustaría, dado que estás metida en este proceso de titulación y que optaste por hacer una tesis de investigación, primero felicitarte porque cada vez son menos los alumnos, las alumnas que siguen esta modalidad. Y en tu caso, la variable central es techo de cristal. Platícame, ¿por qué? Pues en realidad son muchas razones del por qué quise estudiar esta variable.
pero bueno, en primera instancia porque los temas relacionados al género no son comúnmente abordados en la carrera, y menos en el ámbito de psicología organizacional, ya que en esta rama nos enfocamos más en realizar investigaciones con respecto a otras variables como son estrés, ansiedad, adicción al trabajo, burnout, presentismo, entre otras, y se han dejado a un lado investigaciones relacionadas al género. Por una parte eso, también porque en los últimos años las problemáticas de género han tenido una mayor importancia e interés de abordarse por instituciones tanto públicas como privadas. Y dado esto, se han aumentado las investigaciones con respecto a temas de género. Sin embargo, y enfocándonos específicamente a la variable de techo de cristal, no hay mucha información con respecto al tema y la información que existe es muy escasa. Por eso también me interesa querer abordar y querer nutrir más este campo de investigación, porque considero que mientras más personas se interesen en abordar este tema, más estudiantes, investigadores e incluso trabajadores podrán conocerlo, y con base en todas estas herramientas podrán saber qué es lo que está pasando en sus organizaciones, podrán detectar si existen barreras que estén impidiendo el éxito y la promoción laboral de las mujeres, o incluso si existen algún tipo de barreras que estén ejerciendo violencia, discriminación o inequidad y que estén poniendo en desventaja el éxito laboral que tengan las mujeres. Y bueno, por último, también considero que fue muy importante para mí abordar esta problemática porque creo que no se deja a un lado el hacer parte de la sociedad de estos problemas, el concientizar a la sociedad de que aún existen problemas en el ámbito laboral para las mujeres es muy importante, que si bien en los últimos años la incorporación femenina al ámbito laboral ha ido en aumento, por lo menos en México aún tenemos un largo camino que recorrer para que exista mayor representación femenina en las organizaciones mexicanas. Muchas gracias, Brisa. Y pues para prueba, tan solo un botón de cómo estas nuevas generaciones talentosas pues vienen también a abonar a esta lucha que hemos realizado para que efectivamente los espacios sociales, no solamente en el trabajo, puedan ser espacios libres de violencia. Y hablando de perspectiva de género, ahora les presento a la doctora Diana Juárez Torres. Diana es periodista en temas de derechos humanos y perspectiva de género. Tiene un amplio currículum, pero enfatizando, actualmente ella es editora de La Cadera de Eva, que es una sección con perspectiva de género perteneciente a La Silla Rota. Es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana y profesora de periodismo en la Universidad Anáhuac. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Erika, por invitarme y por compartir esta mesa virtual con todas ustedes. Y bueno, después de varios años, ahora cambiamos roles y yo voy a tratar de entrevistarte a ti, lo cual me llena de orgullo. Diana, hablando de estos temas, ¿cómo ha sido insertar un espacio con perspectiva de género en un medio de comunicación que ha sido creado por personas de otras generaciones y que principalmente vienen del periodismo tradicional? Platícanos. Muchas gracias, Erika. Pues aquí quiero retomar uno de los comentarios que hacía Brisa, que creemos que hemos avanzado en este tema, pero a veces, pues no, ¿no? O sea, justo ayer, CIMAC, una agencia de noticias dedicada a la mujer, decía que la violencia en las mujeres periodistas ha aumentado un 220, más de 220% del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice estos datos? Que en realidad vemos que ha habido un fuerte movimiento feminista que empezó en 2019, que los temas de género se empezaron a posicionar tanto en medios de comunicación, empresariales y de gobierno. Ahí todavía hay deudas, ¿no? Con las mujeres y sobre todo todavía hay como algunas luchas, o no sé cómo explicarlo, pero como reservas dentro de las redacciones para cambiar esta forma
de ver y de mirar a las mujeres. Por ejemplo, hablábamos como del techo de cristal, de igualdad, de la posibilidad de que mujeres puedan llegar a puestos de liderazgo. Bueno, desde los medios tenemos una problemática o un tema que quisiera abordar, cómo nos representan a las mujeres en los medios de comunicación. Y en su mayoría es desde la violencia, ¿no? O sea, todo el tiempo vemos a mujeres que están representadas como desde el feminicidio, ¿no? Empiezan a hablar a mujeres como víctimas de violencia y pocas veces como que muestran de otra forma, ¿no? Si nosotros llegamos a los medios, es desde este lugar. E incluso también ayer en la conversación de CIMAC hablábamos que han pasado 60 años para que las mujeres puedan salir del área de espectáculos al de cultura, ¿no? Ahí se posicionaban y se cree que las mujeres son las que debemos de cubrir esas secciones, o incluso en un inicio se creía que la cadera de Eva era una sección soft, ¿no? Y nos costó un año que nos tomaran en cuenta, que nos invitaran a las juntas editoriales, que se viera que podemos entrar a los temas duros, ¿no? Como es la política, e incluso que aquí hay como una crítica, ¿por qué necesitamos una sección si en realidad esta perspectiva de género tiene que ser transversal en todas las secciones? Entonces, ha sido, pues, un gran trabajo de conversación, de debate con los periodistas que ya son de medios tradicionales, ¿no? Y justo cómo podemos decir que el tema de mujeres o qué conciernen a las mujeres pueden ser temas que deben de estar en portada, ¿no? Y aquí tenemos un tema que antes no se veía, pues sí, antes no se veía y la pandemia nos vino a traer, que fue el tema de cuidados. O sea, cuando el tema de cuidados iba a ser algo que iba a ocupar las primeras planas o que iba a estar en las noticias. Bueno, pues con esto, todo este movimiento social hemos visto que sí, tenemos que entrar al espacio privado para empezar a hacerlo público y hablar de ello. Entonces, bueno, ha sido un proceso de muchas conversaciones para que compañeros y colegas pues vean que el periodismo con perspectiva de género tiene que ser transversal y nosotras pues no solo debemos de enfocarnos en términos de cultura o espectáculos. Muy interesante. Ahorita regresaremos contigo, Diana. Quiero pasar a otras esferas. Y Andrea, pensando en la vida familiar y en el equilibrio que muchas aspiramos, desde tu experiencia, cuéntanos, ¿es posible llegar a tener balance de vida laboral con la vida familiar? Bueno, estar sola no es posible, ¿no? Tratar de ser una mamá o una mujer a cargo de la familia y aparte trabajar, no es posible. Necesitamos un cambio o un apoyo del entorno. Por ejemplo, yo me imagino que no es tanto un equilibrio entre la familia y el trabajo, sino es como un triángulo equilátero donde también como persona también tienes que verte, ¿no? Ver, ¿por qué? Porque en este equilibrio necesitamos también vernos nosotros. Decías, no recuerdo quién mencionaba, pero justamente también es importante que tengamos una estabilidad a nivel personal para poder no tener que llegar a esta carga mental que mencionabas al inicio de la plática, ¿no? Entonces, la familia, hacerte cargo de la familia significa muchas veces hacerte cargo del aspecto laboral, de ser una mamá muy comprometida o estar ahí pendiente de los estudios, del cuidado de los hijos, y ser una mamá o ser una mujer dentro de la familia 24/7, ¿no? Pero al mismo tiempo, a nivel laboral, te exigen que seas eficaz, seas eficiente, tengas una disponibilidad de tiempo, seas proactiva
y que aparte, pues, no te quejes y sigas trabajando, ¿no? Entonces, esta llega a ser como a veces una incompatibilidad donde ambas partes te exigen en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, y a veces en el tratar de llegar a ser exitosa en ambas partes, tú como persona quedas en un estado pues con una carga mental y que incluso puede llegar a estados emocionales donde te vas a ver afectada. Entonces, para poder llegar a tener un equilibrio en este triángulo, es importante que tengamos el apoyo del entorno. Por ejemplo, en el hogar, de un ejemplo de una pareja o de una red de apoyo, ¿no? Que nos permita sí cumplir con con lo que deseamos hacer, pero también compartir las actividades del hogar, por ejemplo, hacer la limpieza, cocinar, etcétera, y también en el cuidado de los hijos. Del otro lado, del lado del trabajo, también es importante, por ejemplo, que podamos tener horarios bien definidos, donde no nos exijan de repente quedarnos hasta altas horas de la noche o hasta seguir trabajando, y más aún que sea cuando estábamos en la pandemia, que no teníamos que ir a trabajar, pero que el trabajo tenía que seguir a pesar del horario, ¿no? Y entonces veíamos a muchas personas que seguían trabajando y eran las 10, 11, 12 de la noche, y entonces este entorno pues tampoco estaba promoviendo que exista un equilibrio entre familia, trabajo, y menos promoviendo que exista una salud mental y emocional y también física a nivel personal. Entonces, yo considero que sí es posible siempre y cuando exista el apoyo del entorno y estas modificaciones para ir promoviendo que se dé ese equilibrio tanto familiar como en el trabajo. Muchas gracias, Andrea. Justo nos comentaba Diana, y voy a citarla, que la sociedad nos ha puesto o está en deuda con muchas mujeres, ¿no? Y entre esas deudas que se han ido interiorizando son los altos estándares que las mujeres que deciden tener hijos, pues se establecen, ¿no? Y quieren ser las mejores mamás bajo los criterios que ellas generan de qué es una mejor mamá, pero también la mejor profesionista y también la mejor pareja. Y entonces todos estos estándares pues hacen muy complicado, a veces estresante, el mantener una balanza, pero nos das un panorama de posibilidad y de equilibrio. Me regreso contigo entonces, Patricia. Tú has estado muchos años ya ocupando posiciones de mando. Ya nos platicabas parte de las dificultades que viviste, pero platícame ahora, ¿ya llegaste? ¿Qué tan complicado, a qué retos te has enfrentado para mantenerte en esas posiciones? Claro que sí, Erika. Quiero retomar un poco lo que comentaban de tener que tomar la decisión de ser madre o profesionista. Hubo una parte de discriminación en el sector industrial. En ese entonces, fíjate, hace 20 años, había una política, no lo comenté. No podías embarazarte o tener un hijo, porque aquellas mujeres que trabajábamos ahí y tuviéramos un hijo, íbamos a quedarnos sin empleo. Era una política que te daban cuando te ingresabas, pues tú firmabas y aceptabas. Entonces ve cómo estábamos hace 20 años y que afortunadamente ya cambió, ¿no? Ahora vemos que pues somos más mujeres las que trabajamos y tenemos que comparar la vida familiar con nuestra profesión.
Y sí, como lo dices, en estos años que llevo afortunadamente ya en puestos directivos, gerentes, ha sido difícil, sí, ha sido muy difícil mantenerte en estos puestos porque aún persiste el machismo. Y nosotros, mujeres, debemos de demostrar la capacidad que tenemos como mujeres, que demostrar estos conocimientos. Tenemos que de cierta manera callar a los hombres que hablan o se expresan mal de las mujeres profesionistas. Como comentaban, ¿no? No es una buena mamá, no puede tener una buena familia. ¿Por qué? Porque prefiere estar en la profesión. Existen hombres que te hablan con menosprecio, en donde el hombre piensa o toca un tema cuando platica contigo como si tú no tuvieras el conocimiento del tema, como si él te estuviera apenas dando los conocimientos. Y esto lo encuentras mucho en las juntas directivas, en donde tenemos que dar ciertas opiniones y hay hombres que menosprecian lo que tú estás aportando. Ha sido difícil compaginar mi profesión con ahora ser madre y la parte del hogar. Sin embargo, no es imposible, sí se puede. Y aquí estamos. Como decía Andrea, necesitas, sí, de apoyo, sobre todo de la pareja, que la pareja vaya caminando junto a ti, que no te vea menos que él, que encuentres esta pareja que diga, ambos tenemos que salir adelante, ambos somos profesionistas, y te tome de la mano y te vea a la par, no como alguien que está abajo o inferior para él. Eso es algo que tenemos que cambiar muchísimo todavía en nuestra sociedad. Y fíjate algo curioso que me pasó. Hace 3 años me convertí en madre. Me fui de incapacidad, tomé mis vacaciones, que no tomaba nunca. Entonces dije, ahora sí, me las tomo todas, ¿no? Regreso, todos muy contentos. Ay, qué bueno que ya regresaste, te extrañábamos. Pero por ahí hubo un comentario de una persona, un líder sindical, maestra. Me enteré que se va a ir. ¿A dónde? Pues es que dijeron que como ya se convirtió en mamá, que como ya tiene otras responsabilidades, va a renunciar. Yo, ay, no, ¿cómo creen? Y no sé de dónde salió ese comentario, ¿no? Entonces ve cómo nos ven a las mujeres. Tú decías, MMC, mientras me caso. Claro que no. Es difícil, sí, pero nosotros tenemos que quitar esas brechas y romper con esos paradigmas. Podemos ser mujeres profesionistas, amas de casa, que tenemos un hijo, pero debemos ir creciendo profesionalmente. Difícil, sí, pero no imposible. Y afortunadamente, cierro con esto, hay mujeres en puestos directivos que apoyan y desarrollan a otras mujeres. Gracias. Gracias, Patricia, por compartirnos tus experiencias. Y pues esto, como ustedes han ido escuchando a cada una, tan solo desde la perspectiva individual, pues es eco de lo que seguramente para varias que lo escuchamos, lo hemos visto o vivido en nuestra realidad laboral. Precisamente hacia estas realidades laborales, maestra Marcela, ¿cuáles han sido los puntos de inflexión para darse cuenta de estas diferencias en el ámbito laboral? Platícanos si consideras que se han podido corregir. Muchas gracias, Erika. Siguiendo esta discusión, me gustaría mucho compartir que yo creo que estos puntos de inflexión se dan cuando volteas hacia atrás y dices, esto no es normal, no es algo con lo que debamos aprender a vivir, esto no puede ser una situación normal. Y me refiero a un poquito abonando y siguiendo lo que comentaban Patti y Andrea, no es que yo necesite una red de apoyo, es que no es normal que mi trabajo no me permita tener una vida personal, tanto como mujer, como hombre o como padre de familia o como persona que por elección a lo mejor decide no tener hijos, pero es diferente decir no quiero tener hijos a decir no quiero porque no puedo.
porque no puedo, porque el ámbito profesional no me lo permite. Y sin embargo, seguimos viendo gente, colegas, amigos que dicen que su vida es el trabajo y están muy orgullosos de eso. La gente se siente orgullosa de tener un trabajo en el que está metida 16 horas y eso no es normal. Es cuando te volteas y dices, no, lo normal debería ser que tu trabajo te permitiera tener una vida. Si en esa vida están los hijos, si en esa vida está algo que te apasiona, como leer, como hacer un deporte o como lo que sea, bienvenido, pero no puede ser tu trabajo tu vida. Y mencionaban, por ejemplo, que ya hay un porcentaje más alto de mujeres en puestos de mando, por aquí, por allá. Yo quisiera saber qué porcentaje de esas mujeres además tienen una familia, porque realmente yo creo que si ha avanzado ese porcentaje en puestos de mando, en puestos de decisiones, han sido porque mujeres han renunciado a tener una vida, se han acoplado a esta normalidad y entonces así han adquirido más puestos de mando. Entonces, en vez de, a mí me gustaría analizar no qué tanto han avanzado los porcentajes de mujeres en la participación laboral, sino qué tanto han cambiado las condiciones laborales para favorecer una vida personal, tanto como mujer como hombre, para que como hombre también vayas al súper, vayas a la tintorería, hagas la comida, para que en una entrevista de trabajo no solo las mujeres le pregunten ¿piensas ser madre?, sino también a los hombres les pregunten ¿piensas ser padre? O ¿qué tanto valor le das a tu vida personal? Y que ahí no sea una respuesta de decir, yo puedo estar aquí todo el día de 8 de la mañana a 11 de la noche si me lo necesitan porque estoy comprometido profesionalmente, sino que realmente no sea castigado, sino sea valorado el decir, yo puedo venir a trabajar de tal a tal hora porque tengo una vida. Y si esa vida incluye a mis hijos, incluye a mi familia, pues qué padre. Si incluye un hobby que es para mí o para lo que sea, está bien. Pero si necesitas a fuerza de este apoyo, de una red de apoyo, pues como decías, las madres solteras, entonces, pues ¿dónde quedan, no? Si aún así debe ser difícil teniendo un horario laboral que te lo permita. Yo creo que sí debemos no normalizar esas condiciones de trabajo, no sentirnos orgullosos de que trabajamos 16 horas al día y que no tenemos una vida privada. O sea, me he topado también con muchas personas que se sienten orgullosos de que su vida es el trabajo y de que no tienen, pues, de esa parte adicional, esa parte social o fuera del trabajo. Su vida es el trabajo. Entonces, yo creo que eso estructuralmente, como país, como familia, como ejemplo de generaciones futuras, sigue sentando ese precedente. O sea, no cambian las cosas que son de por sí difíciles de cambiar. O sea, creo que venimos arrastrando desde hace no sé cuántos años. Han mejorado las cosas, pero van muy lentamente, justo porque seguimos normalizando este tipo de cosas, este tipo de situaciones y castigando a la gente que quiere tener una vida además del trabajo, además de labor. Y te digo, puede ser disfrutar del arte, disfrutar de un libro, disfrutar de tus hijos, pero tener esa parte, me parece que debe ser algo que recursos humanos en todas las empresas y en gobierno deben valorar. O sea, deben valorar a una persona que llegue y les diga, quiero trabajar y ser productiva este número de horas y quiero tener una vida y quiero tener la oportunidad de desarrollarme también en otros ámbitos y también para los hombres, para que puedan ejercer su paternidad y puedan estar mucho más involucrados en todos estos aspectos, ¿no? Porque también, así como a lo mejor pensamos que para nosotros es más difícil participar activamente en el ámbito profesional, puede haber algunos hombres que digan, para mí es muy difícil participar en la familia por todo lo que tengo también pesado, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser desde el punto de vista laboral, no normalizar esas jornadas extenuantes de trabajo. O sea, no es manda también, tenemos una vida. Y tenía más puntos, pero ya me llevé mucho tiempo, Erika. Gracias. Gracias, maestra López. Regresaremos contigo para seguir abordando. Nos dejas en la mesa las condiciones laborales que también hemos tocado en otros foros y que México, sabemos, está caracterizado por trastornos ocupacionales y un alto índice de riesgos psicosociales, ¿no? Es un capítulo que tenemos que seguir avanzando
y que estos aspectos todavía los vemos como una carta a Santa Claus, pensar en otras realidades laborales que nos permitiera llegar al balance y al bienestar laboral, ¿no? Que pareciera algo muy lejos todavía en nuestros aspectos sociales que enfrentamos. Estamos todavía luchando, como bien dices, hay avances, ya se habla de paridad de género, pero tan solo volteemos a ver dentro de nuestras organizaciones si efectivamente se cumple esta condición de paridad de género y si la repartición de puestos y de salarios, pues también cumple esta característica, ¿no? No es erróneamente para muchas empresas ya tengo casi 50% mujeres y hombres contratados, pero si vemos la jerarquía organizacional, no existe todavía una aplicación integral de la misma. Los horarios, ¿no? Estas amplias jornadas y pues los indicadores mundiales nos lo confirman. México es de los países que más horas en promedio al año trabaja en comparación con el resto de los países del mundo. Bueno, si vemos, pues estas características son nuestro día a día. Quiero preguntarte, Diana, ¿cómo viviste el reto de posicionar contenidos en estos espacios con nuevas miradas de género, de lenguaje, de inclusión? ¿Cómo lograste que se pusiera en la agenda periodística estas necesidades? Gracias, Erika. Pues justo es un reto y solo un poco rescatando lo que nos compartió Marcela, eso de los tiempos, también en el periodismo hay una romantización de que los periodistas no descansan, ¿no? O no descansamos y todo el tiempo tenemos que estar 24/7 cubriendo la nota. Y una de las apuestas o propuestas de un periodismo con perspectiva de género incluso es cuidar nuestros tiempos, ¿no? Y apostar por el autocuidado. E incluso, bueno, esto también irrumpe con la lógica del mercado, que son los clics, ¿no? Todo el tiempo en los medios estamos buscando el clic, esto de la economía de la atención, pero bueno, no es que hayan así publicaciones o notas mágicas, ¿no? Detrás de todo eso hay personas que estamos trabajando todo el tiempo ahí, entonces también sería como repensar qué periodismo o qué tipo de periodistas queremos o cuidar, ¿no? Sus tiempos. Y bueno, en otros sentidos, sí ha sido un gran reto empezar a ver de otra forma incluso los movimientos sociales, ¿no? Que desde la perspectiva de género, pues es darles un valor a lo que están protestando las mujeres y las personas y tener cuidado con los verbos, ¿no? Por ejemplo, ha sido también un desafío dentro de las redacciones que nos acepten verbos como intervenir en lugar de atacar, ¿no? No sé si recuerdan este acto de las ambientalistas que tiraron sopa a unos cuadros. Bueno, en realidad estaban protegidos los cuadros, no les pasó nada. Y bueno, cuidando un poco o desde derechos humanos, pues es como una forma de intervención, ¿no? Entonces, este tipo de verbos ha causado pues una gran polémica dentro de los medios de comunicación, porque incluso hasta en el nombrar está un posicionamiento político, ¿no? No es lo mismo que yo diga o narre una marcha diciendo que atacaron o que rayaron pues los monumentos a decir que los intervinieron. Entonces, creo que también ahí está el desafío desde cómo empezar a narrar las cosas, ¿no? Que ya aceptaron que haya más mujeres editoras, ya estamos ocupando estos ciertos cargos de decisión, aunque todavía no estamos como en las cabezas, ¿no? O no hay, son pocas las jefas, las directoras editoriales que están en los medios, pero bueno, ahí va un poco, pero yo veo también este desafío que está en el lenguaje, ¿no? Que lo conecto un poco con mi primera participación, que es, bueno, cómo estamos mostrando a las mujeres, ahora cómo las estamos narrando y empezar a cuidar cómo estamos también nombrando, ¿no? O cómo estamos relatando estas cosas. Entonces, ha sido también un reto el término de inclusión y creo que todavía está, ¿no? Que hay muchas posturas sobre el lenguaje
inclusivo sobre desde usar la X o utilizar el ellos, ¿no? O sea, como que todavía estamos en esa conversación, pero podemos hacer un intento en empezar a nombrar incluso las estudiantes y los estudiantes, porque incluso en entrevistas nos han dicho, bueno, pues, o no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando estábamos en la escuela y veíamos que, pues, los científicos y científicas, pero científicos en la mayoría eran hombres, ¿no? O incluso los abogados en la mayoría eran hombres. Entonces, esta forma de nombrar que hacemos incluso en los medios tiene un impacto en las personas y en las audiencias, ¿no? Que creemos que solo en los puestos de poder hay hombres y si empezamos a nombrar también las ingenieras y los ingenieros, pues hay un impacto, pero incluso desde lo simbólico, ¿no? O sea, no, y hablo inclusivo desde este punto, no yéndome hacia pues los X o ellas o utilizar la E, sino como utilizar esto para que desde nuestro imaginario, y es un trabajo desde los medios, pues que también hay mujeres en todos estos campos sociales. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, hay mujeres y hay hombres en todos los espacios y los avances son muy notorios. En cuestión de estos avances, regreso contigo, Brisa. Tú has estado haciendo una revisión de la literatura, entonces lo tienes más presente. Tomando como referencia lo que ya analizaste en la literatura del tema, pero también me gustaría ya hacer uso de tus primeros hallazgos de tesis y con ello explícame cuáles son los factores que entran en juego para que se propicie el techo de cristal en las organizaciones mexicanas. Sí, gracias, doctora. Pues retomando un poco la literatura, no existe una homogeneidad en cuanto a las investigaciones que tienen los autores con respecto a específicamente estos son los factores que entran en juego. En realidad hay diversas opiniones, pero generalizando un poco lo que he encontrado en la literatura y retomando mis hallazgos mis primeros resultados de tesis, yo estoy partiendo de que existen 3 grandes factores: los factores internos, externos y los que tienen que ver con el rol reproductivo y familiar. En cuanto a los factores internos, son todos aquellos que están asociados con la identidad femenina y con el contexto cultural en el que las mujeres estamos inmersas. Es decir, dentro de estos factores, las 2 barreras que están inmersas son tanto los roles de género como los estereotipos de género que ya los hemos estado mencionando a lo largo de este conversatorio. Y en específico, estas 2 barreras juegan un papel negativo para la promoción y éxito laboral de las mujeres, ya que estas 2 barreras juegan como un autosabotaje y las mujeres mismas son las que se ponen este autobloqueo para poder aceptar puestos directivos, ya que dadas estas ideas preconcebidas que la sociedad les ha dado a las mujeres de tú eres débil, no puedes conducir un grupo de personas, o estos roles de géneros de tú eres la responsable del hogar, ellas mismas son las que se ponen este bloqueo de no puedo aceptar un puesto de trabajo más alto, porque no tengo las competencias, porque no tengo el tiempo. Entonces, bueno, esto de acuerdo a los factores internos. En cuanto a los factores externos, son todos aquellos que tienen que ver con la cultura organizacional en las que están inmersas las mujeres, ¿no? De acuerdo a cada institución o empresa en la que trabajan, cómo es que la cultura organizacional emplea un juego negativo para su éxito laboral. Alguna de las barreras que encontré dentro de esta categoría es el tipo de liderazgo, que en muchas organizaciones se sigue eligiendo un liderazgo masculino, seguido de esta idea de que los estereotipos de género, porque las mujeres no tenemos como esta fortaleza o autodeterminación para poder conducir a un grupo de personas. También, como lo mencionó, me parece que Marcela, desde el simple hecho de hacer reclutamiento y selección de personal, que tenemos este sesgo a la hora de elegir o mujeres o hombres para determinados puestos. Sabemos que hay puestos en las organizaciones que están predominantemente elegidos para los hombres, como pueden ser en el sector de ingeniería o tecnología. Entonces, desde aquí también se empieza a hacer un sesgo para que las mujeres incluso no tomen un puesto directivo, sino tan solo que ingresen al sector laboral. Y bueno, otra de las barreras que están inmersas en este factor externo
se relaciona con la discriminación salarial que existe, porque si bien es cierto que muchas mujeres, a pesar de que tienen el mismo puesto que un hombre, por qué razón no se sabe aún, pero los hombres tienen un puesto, digo, un salario mayor que las mujeres. Entonces también desde aquí se empieza a ver esta brecha que existe entre tanto hombres como mujeres. Y bueno, ya pasando a al último factor, es este que está relacionado con los roles y responsabilidades familiares. Y como lo mencionó Andrea, aquí específicamente en este factor, se refleja la falta de apoyo que brindan tanto las organizaciones como las familias a aquellas mujeres que ejercen esta triple jornada de ser trabajadora, esposa y madre. En cuanto a las organizaciones, se refleja la escasa apoyo hacia las mujeres en cuanto a las políticas de conciliación, trabajo y familia, ya que las mujeres están conscientes de que el aceptar un puesto directivo en las organizaciones conlleva el que tengan una carga laboral mayor, que su jornada laboral sea más extensa, que incluso tengan que estar viajando constantemente o que ya no tengan tanta flexibilidad de horarios. Y esto aunado de que en algunas familias mexicanas sigue esta inequidad en el reparto de responsabilidades familiares, dado los roles de género que mencionan, las mujeres deben de ser las responsables del hogar, ellas son las que deben de cuidar a los hijos, ellas son las que deben de pues, tener todo en orden en el hogar. Entonces, uniendo tanto estas ideas, esta falta de apoyo de las organizaciones y también esta falta de apoyo de la familia hacia las mujeres que son trabajadoras, son barreras que realmente impiden que muchas mujeres puedan aceptar o quieran aceptar un puesto alto. Y ya hablando un poco en general sobre las consecuencias que esto conlleva, es que la falta de equilibrio que tengan las mujeres, tanto en su vida personal como profesional, puede provocar que empiecen a desarrollar problemas en su salud física y mental, como puede ser cansancio, fatiga o una carga mental ya mayor, que incluso ya esté repercutiendo también en su desempeño laboral. Excelente, Brisa. Nos haces un panorama muy amplio y que resuena para muchas de las que te estamos escuchando, porque seguramente reunimos algunas características ante esta alta exigencia que vivimos. Ya estamos hacia la recta final de este conversatorio. Ha sido un deleite ir escuchándolas, por lo que les iré haciendo una sesión de preguntas y si desean, conforme pasan, pues también hacer su cierre. Empezaré con Andrea. Andrea, desde tu actividad laboral, ¿no? Este amplio rol en el que te desempeñas, platícame, ¿cómo es que contribuyes a este deseo de la erradicación de la violencia de género? Bueno, desde la parte de la capacitación, parto del punto de que la información es lo que nos va a ayudar a reflexionar para poder hacer este cambio. Entonces, en cada una de las, ya sea ponencias, cursos o incluso dentro de las clases que me ha tocado dar en diferentes momentos, he llevado a reflexionar sobre todos estos puntos para ir modificando estos patrones de pensamiento sobre los roles, sobre los estereotipos de género, para que estas nuevas generaciones que me ha tocado empezar a dar, incluso desde niños, ir cambiando estos patrones de pensamiento e incluso estas formas de pensar que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y entonces a veces el reflexionar con jóvenes permite también que estos vayan a sus familias y puedan reflexionar a su entorno. Entonces, desde esta parte es como mi granito de arena para poder ir cambiando la forma de pensar y cambiando estos roles asignados, estos estereotipos, y desde el aspecto, desde la parte terapéutica también, porque muchas veces me llegan tanto hombres como mujeres con esta carga emocional, esta carga mental donde
se asumen, como decías, la super mamá, la super mujer que tiene que cumplir con todo y pues realmente están con una carga muy fuerte y trabajar con eso les permite liberarse al entender que no es su responsabilidad solamente asumir todos estos roles. Entonces, desde estas dos áreas, trato de contribuir para que exista estos cambios y que estos mismos cambios en esta persona al expresarlo, al comunicarlo con su red, puedan también generar otros cambios. Muchas gracias, Andrea. Y vuelvo con Marcela. Marcela, ya nos ponías en la mesa las condiciones de México, pero apoyándome en tu experiencia en otros países, por ejemplo en Australia, que radicaste allá un tiempo, ¿qué diferencias hay en el ámbito laboral en cuestión de género que hayas tú detectado? Gracias, doctora. Sí, justamente lo que decía en la intervención pasada, yo creo que hay mayor igualdad entre apoyar tanto a hombres como a mujeres para tener una mayor vida familiar y eso es lo que me gustó. Yo recuerdo cuando llegué allá, la primera cosa que me impactó fue que ninguna de las casas tiene rejas ni candados y eso ya genera un shock que no puedes platicar, ¿no? Y la otra cosa que me impactó fue que al ver las noticias, por ejemplo, en la televisión, las conductoras y todos se visten normal, o sea, no se visten, ya sabes, con el hiper maquillaje, el hiper escote, la hiper minifalda, y de verdad parece algo absurdo, pero si ves la tele y dices, algo está raro, ¿por qué traen una playera polo? ¿Por qué están, pues, normales, ¿no? Como cualquier día que sales. Y eso te lleva a pensar mucho como en la cosificación que tenemos aquí, en esa necesidad de agradar, en esa que otra vez va hacia la autoestima de las mujeres, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, a mí, obviamente también hay clasismo, también hay muchas áreas de oportunidad en todos los países de primer mundo, aquí en México, pero algo que me gustó allá es que creo que las oportunidades laborales, por ejemplo, los permisos por paternidad, el aspecto de familia también no solo se aplica a las mujeres. Aquí asumimos que a las mujeres se les deben dar esas condiciones porque son las madres y porque son las jefas del hogar. Y creo que un poquito ya es un poquito eh, no tan claro esto, ¿no? O sea, no está determinado que tiene que ser la mujer la que lleve todas las labores del hogar, puede ser la mujer o el hombre. Entonces los hombres también tienen permiso para llevar a los niños a sus clases de ballet en la tarde, a estar con ellos, o sea, ese tipo de responsabilidades no solo se le determinan a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, eh, eso me gustó mucho de allá. Y pues que también este tema de la autoestima, de no complacer a los demás y de no tenerle tanto miedo al fracaso y a no llenar tantas expectativas de cómo me quieren ver, qué espera la sociedad de mí, qué esperan otras personas de mí, creo que llega a un punto muy importante para el desarrollo profesional y familiar de las mujeres, que es la seguridad en sí mismas y en nosotras mismas, que a veces es muy difícil lograr. Entonces, pues ojalá que todas estas nuevas corrientes y estos diferentes puntos de vista sigan permeando nuestra sociedad para lograr esa igualdad, no dándonos como a nosotros más privilegios, sino más bien normalizando que no solo es nuestra carga, es una carga de todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Marcela, por compartirnos y pues tan solo recordar que muchas organizaciones mexicanas todavía tienen dentro de su código de vestimenta el que las colaboradoras vayan exclusivamente con faldas, ¿no? Recuerdo
en la trayectoria de asesorar a varias empresas, una queja constante del personal femenino que tenía impuesto usar el uniforme, y la queja, vaya, es que las mujeres no lo usan, se invierte, se hace un gasto importante en el uniforme. Indagando más era, ¿quién elige los uniformes? Los hombres. ¿Cuándo se les consideraba en la opinión y en la toma de decisiones de lo que ellas iban a usar? No, pues no se me había ocurrido, ¿no? Y entonces te ibas a la realidad de cada una de ellas y era, por mencionar casos, la mamá que usaba transporte público cargando pañaleras al hijo y tener que venir en minifalda cuando es la hora pico, pues evidentemente no era algo tan cómodo, ¿no? Y este tipo de situaciones que, como les decía, me comentan, ay, no lo habíamos pensado, pero que pueden influir en este bajo índice de satisfacción, y tan solo por mencionar algunos de ellos. Bueno, pasemos ahora con Diana. Diana, rápidamente, ¿en qué momento consideras que se encuentran las mujeres, específicamente en tu rama, que es el periodismo? ¿Y cómo ves ese alcance para puestos de poder? Pues creo que las cifras que compartían incluso Brisa se replican, ¿no? En este aspecto es mínimo. Pues hay estadísticas, estaba viendo solo las de España, el 13% de las mujeres periodistas alcanzan puestos de poder dentro de los medios de comunicación, y eso se replica un poco en México, ¿no? No sé si revisamos quiénes son directoras de medios o grandes medios, solo se me viene a la mente Marta Ramos, que está en El Sol de México, y también Andrea Miranda, que está en El Debate, o hay otras mujeres que están como Marcela Turati detrás de periodistas a pie, pero de los grandes medios o de las televisoras, pues son pocos los nombres, ¿no? Apenas escuchamos a Denise Merker, que está dirigiendo la producción de noticias, ¿no? Pero pues ahí va un poco a poco, pero aquí lo conecto un poco también con lo que tú mencionabas al principio del piso pegajoso, ¿no? Porque incluso dentro de los medios hay estos comentarios de, ay, es que las mujeres se quieren ir temprano porque les da miedo el transporte, ¿no? O sea, porque pues te tienes que quedar a cubrir la guardia de la tarde, entonces que bueno, que por esa razón pues una mujer no se podía quedar a cargo del medio en sí. Aunque esto ya cambió un poco a raíz de la pandemia, que se pudo combinar el teletrabajo, aunque no está regulado, ¿no? Porque pues ya lo privado entró al campo de lo íntimo, o más bien como lo público entró a lo íntimo, entonces no hay como esta división y habría que regularlo en ese sentido. Entonces veo que todo lo que cuentan y comparten en esta mesa se replica de la misma forma en el campo periodístico, ¿no? Las cifras en cuanto a los puestos de dirección. También ya hay iniciativas para que las mujeres desarrollen estas habilidades de liderazgo, ¿no? Dentro de los medios, pero yo me pregunto por qué no lo hacen también para los hombres, ¿no? O sea, también tendrían que hacerlo para ellos, porque se cree que nosotras lo necesitamos, que si bien hay un liderazgo diferente, pues yo creo que también ellos un poco para trabajar por lo emocional, ¿no? O este trato con los colaboradores o los que están trabajando con ellos mismos. Entonces, pues creo que retomo lo que ayer compartían en CIMAC, pues todavía hay mucho por qué avanzar. De hecho, es lamentable que me han buscado varias chicas para contarme sus historias sobre violencia dentro del trabajo, ¿no? Y creo que es lo que no me había pasado, que dos personas en una semana me buscaran por esa razón, que quieren contar sus historias. Entonces, pues es importante que estemos hablando del tema, pero creo que todavía hay que erradicar muchas cosas o trabajar muchas cosas. Esa es mi opinión. Y muchas gracias. Gracias, Diana. En la misma línea, Patricia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo hacer para superar este techo de cristal? Claro. Pues mira, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la conciencia social para eliminar la discriminación, no solo laboral, sino en muchos aspectos.
tenemos que seguir capacitándonos continuamente. Si tenemos nosotros la capacidad de liderazgo como mujeres, hay que demostrarlo, notémoslo. Hay que mostrarnos como un pavo real, ensalzando sus plumas y rompamos ese techo de cristal. No esperemos a que nos lluevan posibilidades, busquemos esas posibilidades. Y quiero terminar con esto, invitando a las empresas. Existe la norma 025, igualdad laboral y no discriminación. Y con esto apoyo lo que comentó Marcela. Hay muchas cosas que podemos hacer en recursos humanos para quitar ese techo de cristal y para apoyar a las mujeres. En esta norma, que muchos de ustedes han de conocer, vienen todos los 14 puntos que debemos realizar para poder certificarnos, darle oportunidad a las mujeres de tener este balance de trabajo-familia, darle también oportunidad a los hombres de tener tiempos para estar con sus hijos. Ya existe ahora el permiso de paternidad, horarios flexibles y muchas cosas más que nos marca esta norma. Entonces, pues yo creo que trabajando en equipo y que las empresas, tomando en cuenta esta norma, y lo lleven y lo apliquen, podemos lograr que se pueda romper ese techo de cristal. Gracias. Muchas gracias. Y ya por último, regreso con Brisa. Tú como representante de las nuevas generaciones, ¿cómo consideras que puedes promover una perspectiva de género? Bueno, pues primero perteneciendo a un equipo de trabajo que realmente se interesa en promover esta perspectiva de género y ya siendo parte de este equipo de trabajo, creo que todo nace y todo va a salir desde la incorporación de una política con perspectiva de género, la cual tenga la finalidad o el objetivo de promover igualdad de oportunidades para todas y todos los trabajadores, aunado de que exista equidad en todos los procesos de gestión de personas, y esto con la finalidad de que se disminuyan las brechas que existen entre los hombres y las mujeres en el ámbito organizacional, ya que si se hace parte a las y los trabajadores en conocer cuáles son las problemáticas que existen, pueden existir cambios estructurales y de esta forma se puede fortalecer una cultura organizacional basada en perspectiva de género. Muchísimas gracias, Brisa, Diana, Andrea, Marcela y Patricia. Gracias a todas por formar parte de esta mesa. Efectivamente, hay avance, pero todavía falta un largo camino que conseguir y esperemos que en un plazo no muy largo, pues podamos estar viviendo otras situaciones y condiciones de trabajo que efectivamente pongan en blanco y negro lo que es vivir con perspectiva de género. Te regreso los micrófonos, Osvaldo. Muchas gracias a todos por seguirnos en esta transmisión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a las participantes por haber participado en este conversatorio. Sin duda, como bien comentaban, es una problemática que se tiene que seguir manejando para erradicarlo completamente, para dar esta oportunidad a las mujeres que tienen completamente las capacidades para cubrir los puestos gerenciales que tanto merecen en muchas ocasiones. Entonces, debido al tiempo, no podremos revisar los comentarios que tenemos en YouTube, pero les haremos llegar a las ponentes y a la moderadora las preguntas para que les puedan responder. Y a continuación leeré la constancia que se emite. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, la División de Estudios Profesionales y la Coordinación de Psicología Organizacional otorgan la presente constancia a la doctora Diana Juárez Torres, la maestra Andrea Isabel Beltrán Terrazas, la maestra Marcela López Hernández, la maestra Patricia Orozpe Guzmán, la psicóloga Brisa Jimena Revilla Sánchez y la doctora Erika Vicencio Ayub por su participación en el éxito de las mujeres dentro de las organizaciones, conversatorios organizacionales en el marco del 25N, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el tema El techo de cristal versus la perspectiva de género, evidencias de la investigación y el ejercicio profesional, efectuado el día 30 de noviembre del 2022.
Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022. Firma la maestra Erika Sousa Colín, coordinadora del área. Muchas gracias a todas, todos quienes estuvieron siguiendo estos conversatorios, quienes estuvieron siguiendo también las actividades por parte de la facultad en conmemoración de este día. Y bueno, les agradecemos que se hayan conectado a ver este conversatorio. Muchas gracias y hasta luego.